Gracias por este día, dile. Gracias por ministrar mi vida con tu presencia, dile. Y hoy levanto mis manos, dile. Levanto mis manos a ti. Y hoy, Señor, dile, abre mis oídos, dile. Abre mis oídos para escuchar tu palabra, dile. Abre mis oídos, Señor, para recibir lo que tú tienes para mí, que soy tu iglesia, dile. Gracias, Jesús. Es tu palabra, Señor, que hoy nos habla. Es tu palabra que hoy, Señor, nos inspira. Es tu palabra, Señor, que nos levanta. Nos da, Señor, certeza. Es tu palabra, Señor. Gracias. Con tus manos arriba y dile, y esta ofrenda de palmas, Señor, es para ti, dile, de todo mi corazón. Dáselo, 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 dáselo como para Él. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Ahí donde estás, dale un abrazo al de tu lado y dile, Dios te bendiga, buenos días. Dale un abrazo de paz. Amén. Desde aquí reciben un abrazo de paz. Amén. Parte mía. Es un privilegio adorar al Señor. Y sobre todo adorar al Señor en unos días presentes difíciles de nuestro país. Presentes donde creo que la iglesia es donde ahora va a levantarse y pronunciarse. Es el tiempo de la iglesia, pero no a levantarse y pronunciarse con las fuerzas humanas. Creo que es el tiempo de Dios donde la iglesia va a levantarse con una fuerza espiritual. Amén. Yo creo lo que el Señor en esta madrugada me iba dando, no sé, mis hermanos, pero somos carne, ¿no? Hemos tenido, quizás pocos o muchos, una madrugada en la incertidumbre por todo lo que está pasando en nuestro país. Pero yo jamás me voy a olvidar, desde los años 90, desde que conozco al Señor, siempre había palabra para Bolivia, había mensaje aún de afuera para Bolivia, de dentro para afuera también, y decían, Bolivia, Bolivia, desde Bolivia, decía, el corazón de Sudamérica, va a salir un avivamiento desde este lugar, decía. Y yo no me olvido de esas frases, yo no me olvido de esas palabras. Y si para algunos es nuevo aún esta frase, desde hace muchos años se ha ido hablando esto. Y uno decía, ¿qué será? ¿Qué será? Pero creo que estamos viviendo esos tiempos ahora. Amén. Y capaz algunos dirán, pues, ¿cómo que esos tiempos, hermano Ángelo? Pero si estamos en caos, estamos en enfrentamientos, estamos en divisiones, ¿cómo es posible? Es posible, ¿sabes? Porque este es el tiempo donde nos revela a través de su palabra de que Dios se mueve a raíz de esas circunstancias. 3 ejemplos nada más. Cuando Moisés liberó al pueblo, Dios obviamente lo utilizó al pueblo de la esclavitud. Y si tú recuerdas, una vez dada una misión a Moisés, Moisés cumple y libera al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Se le dio la tierra prometida. Le dio una bendición, le dio una promesa y se cumplió esa promesa. Pero díganme, ¿fue fácil? Moisés, ¿qué tuvo que atravesar? No peleó con puño, ¿no? Él peleó con el mensaje de Dios para Faraón. Plagas. Aún así salieron, ¿qué pasó? Les fueron a buscar. ¿Y luego qué sucedió? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Pero al final
Dios cumplió su palabra y les dio la tierra prometida. En medio del caos, en medio de la guerra, la batalla, en medio de toda la persecución, en medio de todo lo que había en ese tiempo de Moisés, Dios cumplió su promesa. Otro ejemplo, podemos ver a David. David peleó contra Goliat. Y cuando él cumplió lo que Dios le dijo que iba a hacer, ¿qué le dio Dios a David? Le dio un reinado. No solamente él, sino sus generaciones. Cumplió su palabra al darle su reinado. Y bendito sea la generación de David, porque a través de esa generación vino nuestro amado Jesús a esta tierra. ¿Verdad? Entonces, ¿pero fue fácil? Nadie quería levantarse contra Goliat. Nadie quería levantarse contra él. Por su tamaño, por su forma de ser, de hablar. Pero él, ¿qué pasó? Enfrentó, porque sabía de qué lado estaba. Era una prueba, quizás en su corazón, en su mente, pero él obedeció. Y a la obediencia vino el reinado de David. Uno más. Nuestro amado Señor Jesús vino a esta tierra y Él vino a pelear. Él vino a pelear por ti y por mí a esta tierra. Pero Él peleó ¿de qué manera? De una manera espiritual. De una manera pacífica. Él todas las mañanas en sus rodillas peleaba, porque sabía que en el día se iba a enfrentar y iba a haber opresores como los fariseos para hacerle caer. Pero él todas las mañanas oraba y venció en la cruz del Calvario. Y a raíz de esa muerte, ¿qué nos dio el Padre? Nos dio salvación, la más grande recompensa de la humanidad. ¿Fue fácil? Ay, no. Costó la vida de nuestro Señor Jesús. Con esto, ¿qué quiero decirles, mis hermanos? Con esto quiero que todos entendamos que para que tengamos una promesa de Dios, una bendición de Dios o los planes de Dios se cumplan, ¿saben qué? Tiene que haber guerra. Tiene que haber batallas. Para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, tiene que haber persecución, dificultades, problemas, enfermedades. Por tanto, si no aceptamos de parte de Dios todo eso, no va a venir la bendición y las promesas a nuestras vidas. Por eso, desde la fecha que empezamos a ver todo esto en nuestro país, lo primero que me vino a mí es, un día dijo Dios que este país iba a ser luz a las naciones. Y dije, wow, es el tiempo, lo creo. No hay día, mi hermano, que no esté pensando en eso. Y a veces estoy viendo las noticias y vemos las redes sociales que a veces uno diría que terrible, que mira allá las vidas, allá el enfrentamiento, mira el racismo, la discriminación, que Dios no avala eso. Y mira aquello, lo otro. Y realmente, mis hermanos, es un movimiento espiritual que está pasando en nuestro país. Es algo fuerte. Pero ¿tú crees que Dios no tenga en sus manos el control de este país? Y no solo de este caos social sucedió no solamente en Bolivia, empezó en Venezuela, luego fue a Ecuador, estuvo en Chile, países, Nicaragua. ¿Cuántos países de Latinoamérica pasaron estas circunstancias? Y un politólogo de afuera decía en un tuit bien interesante, lo que pasa en Bolivia, decía, y miren que no es nada cristiano y nada, un politólogo, lo que pasa en Bolivia, decía, va a determinar el futuro de Latinoamérica, decía. Y uno se ponía a pensar esto y decía, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es que yo no soy politólogo, no soy sociólogo, no puedo
analizar. No soy analista político, pero creo que esa frase realmente en mi vida despertó más cosas. Y decía, va a determinar el futuro de Latinoamérica. Y yo creo que aún Dios utiliza frases y palabras como esas para hablar a su iglesia. Y creo que esa palabra también es para la iglesia, que el futuro de Bolivia va a determinar el avivamiento de Latinoamérica. Amén. No sé cuánto lo crees, pero esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando vemos batalla, guerra, dificultad, pleitos, persecuciones y todo eso, ahora tenemos que visualizar que la promesa de Dios se está acercando. Y eso es lo que la iglesia hoy en día tiene que mirar. Eso es lo que la iglesia hoy en día tiene que ver. Porque los tiempos están cada vez más cerca, mis hermanos. Y hoy vamos a conocer a través de su palabra lo que tiene para la iglesia. Dile al de tu lado, grandes cosas. Dile. Una vez más, dile, grandes cosas. Viene para Bolivia. Dile. Dale una palmada ahí, dile, uy, no sabes lo que viene, dile, no sabes lo que viene, dile. No sabes lo que viene, prepárate, dile. Los padres hoy en día batallan y luchan y qué valorable aquello, y todos a veces dicen, por el futuro de mis hijos, dicen, ¿no? Amén. Pero también debemos ir por el futuro de las generaciones que Dios, las que va a levantar el Señor. Amén. Las que va a levantar el Señor. Ageo. Un libro que por primera vez uso. Y yo no sabía que, Señor, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para este tiempo especialmente? Y las personas aún que nos miran y nos escuchan, ¿qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios tendrá para este tiempo, para la iglesia? Y esta palabra me daba el Señor hoy, a eso de las 3 de la mañana, en medio de bombas, en medio de petardos, en medio de incertidumbres. No dormí, casi no dormí hoy día. Ageo capítulo 2, verso 20. Mira lo que dice esta palabra al profeta Ageo. Y dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Verso 22. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Verso 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Qué le dice? Siervo mío, dice Jehová. Y esto léelo con mucha fuerza. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Palabra de Dios. ¿Qué está queriendo decir? Yo dije, Señor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y empecé
a meditar en la palabra. No solo leerlo, meditarlo, y decía, wow. Ageo, un profeta, un mensajero de Dios, recibe una palabra y se va a este gobernador llamado Zorobabel, porque Dios había visto a Zorobabel para sus propósitos. Y entonces me decía el Señor, esto es para la iglesia. Ahora, no Zorobabel, ahora iglesia. Y decía, habla a la iglesia. Habla, verso 21, a la iglesia. Y este es mensaje para la iglesia. Y la iglesia, no solamente en este lugar, en el mundo entero. El Señor nos dice así a nosotros: yo haré temblar los cielos y la tierra. Él está mandándonos señales de los últimos tiempos. Él nos está hablando que se está terminando el tiempo. Y la iglesia tiene que despertar. Y la iglesia tiene que escuchar. 22, y decía, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. El Señor me decía, yo designo quién son los reyes y los gobernadores de cada nación. Yo pongo a los gobernadores y a los reyes, en mis manos están. Y es así que también nos revela en Romanos, ¿se acuerdan? Que Dios pone las autoridades. Y Dios puede sacar las autoridades y puede ponerlas. Decía, Señor, realmente lo sé, pero me estaba olvidando este tiempo, Señor, que no es a nuestro querer y a nuestra fuerza, sino es a tu voluntad. No es a mi voluntad. Entonces, Señor, ok, lo hago recuerdo. Perdóname, Señor, si he pensado lo contrario. Y el 23 decía, esto es lo importante ahora. En aquel día, dice, Jehová de los ejércitos te tomará, oh iglesia. En aquellos días, ¿qué días? Verso 22 está hablando de días donde se van a enfrentar, dice, entre hermanos ahí, ¿verdad? Los carros, los caballos y entre espada y todo eso. ¡Wow! Esos días, dice el Señor, tomaré a mi iglesia. Los agarraré. ¿Por qué? Porque son siervos míos, dice verso 23. Te tomaré, siervo mío, sierva mía, dice Jehová. Y te pondré, dice, ¿cómo? Anillo de sellar. ¿Qué es eso? Decía el Señor. ¿Qué es anillo de sellar? ¿Qué estás diciéndome? Y miren lo que yo empecé a meditar y a escudriñar, decir, ¿qué es anillo de sellar? Esto significa, anillo de sellar, nada más que una forma de aplicar un sello, ¿ya? O cerrar mediante sellados. En los tiempos del Antiguo Testamento era una piedra grabada, montada en un anillo de oro o plata, una pulsera o un brazalete. Cuando se presionaba sobre cera o arcilla blanda, dejaba la impronta de la insignia personal del portador. O sea, era un sello en un anillo para Zorobabel que representaba autoridad. Y no una autoridad de hombre, sino una autoridad venida de Dios. Y le decía, yo te pongo esto y ahora te doy autoridad para que gobiernes a mi pueblo. Y yo decía, Señor, autoridad. A la iglesia, primero dice, te tomaré en esos días. Estos días Dios va a tomar a su iglesia. ¿Para qué? Para darles autoridad. Amén. Capaz ahora no me estás entendiendo, mi hermano, pero uno diría, ¿para qué Dios nos daría autoridad? ¿Qué acaso no tenemos autoridad?
cierto, tenemos autoridad. Porque cuando viene un problema o a la mente o circunstancias, yo me paro y digo, en el nombre de Jesús, saque ese pensamiento, porque este es un tiempo donde realmente Dios me va a sacar de este problema, me va a responder, Dios me va a mostrar, pero no muchas veces sucede aquello. ¿Será ese tipo de autoridad? Decía, no es esa autoridad. Y es entonces cuando Dios me decía, muchos están pensando en sus propios beneficios. La iglesia ha empezado a orar por sus propios beneficios. La iglesia ha empezado a buscar sus propios deleites. Ha empezado a preocuparse por sí mismo. Cuando el más grande mandamiento Dios nos da y nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces me decía, Señor, ¿qué tratas de decirnos? De que este es el tiempo, que una vez que esto pase, y esto va a pasar, en este tiempo de aflicción el Señor va a levantar a su iglesia, les va a dar autoridad a aquellos que estén firmes, prestos, ¿para qué? Para realizar el tiempo de la evangelización de Bolivia. Amén. El tiempo de la evangelización de Bolivia. Y ahora, Señor, decía, ¿por qué autoridad? La iglesia se ha preocupado solamente en crecer en sus beneficios. Con ojos de tristeza, realmente miraba mi vida y decía, cierto, ¿que acaso lo más importante no es que cada vez más personas conozcan la palabra de Dios? ¿Que acaso no ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado? ¿Que acaso ese no es el plan magistral de nuestro llamado al camino de Dios? Evangelizar. Y así me hacía acordar como los 144,000 en Apocalipsis, en los tiempos finales. Dios iba a dar una oportunidad más para la última evangelización, como en Apocalipsis. Y yo decía, Señor, la última evangelización. Sí, porque luego ya es el tiempo. Luego ya es la hora. Iglesia, prepárate. Prepárate. El 2017, para ir al 2018, el 31 de diciembre, no hicimos vigilia en la congregación. Oramos en casa, en familia. Y ahí Dios habló y reveló a la pastora muchas cosas. Pero una de ellas me hizo acuerdo al día de hoy. Y Dios le daba esa palabra. Terminamos la oración, ministró muy fuerte en nuestras vidas. Y decía, el Señor ha dicho esto. Eventos culminantes vendrán en el 2020, decía. Eventos culminantes. Yo decía, ¿qué quiere decir, Señor? Y a veces, 2017, yo pensaba unas cosas personales. Decía, wow, eventos culminantes, Señor, capaz me vas a levantar, me vas a bendecir con esto, Señor. Lo creo, yo creo que esto aún va a crecer. Ahora en la iglesia, Señor, el ministerio va a crecer, van a ser levantados más líderes, más siervos. Todo eso me venía. Yo decía, eventos culminantes. Y había otra palabra que decía, ustedes preparen a la iglesia, decía. Entonces para eso hay que prepararles. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia y que ellos puedan levantar aún más discípulos y sean unos excelentes líderes, que no está mal. Pero ahora, a 2 meses de dejar el año 2020, 2 días, una tarde, el Señor hablaba todo el momento ahí en mi corazón. No sé cómo explicar esto.
no sé cómo explicar las sensaciones que hay dentro mío. No puedo. Sinceramente no puedo. Pero decía, eventos culminantes. O sea, el tiempo de Dios está empezando a cumplirse cada vez más. Y Bolivia y Latinoamérica tienen que entender que el Señor viene pronto. ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia qué está haciendo? Y vos decís, ¿ahora entiendes el anillo de sellar? Que en este tiempo levantaré y daré a los hijos, a la iglesia, autoridad. ¿Autoridad para qué? Para predicar el evangelio a toda criatura. Porque Juan el Bautista predicó el evangelio antes que Jesús viniese. Pero si él no tenía la autoridad, el anillo de sellar que aún le había dado el Señor, creo que ni una alma se hubiese convertido. No hubiesen sido bautizados muchas personas. La autoridad de Dios para evangelizar. Caminar en la calle y con autoridad a alguien que veamos. Hoy en día todo el mundo se reúne. Qué momentos importantes. Sea cual sea el tema. Bolivia está conociendo a Dios. Se está dando la vuelta a Dios. Sean cristianos o no, no importa eso. Vemos ahí en las redes sociales los policías en Tarija, toda una cuadra manzano de policías y civiles arrodillados clamando a Dios. En Santa Cruz, toda una gente de personas arrodilladas clamando a Dios. Aquí también, en las esquinas reunidos en círculos con velas orando, clamando a Dios. ¿Y quién está evangelizando? ¿Quién los evangelizó a ellos? No fue la iglesia. Fue Dios que utilizó estas circunstancias para que esas personas se acerquen a Dios. Uno dirá teológicamente, no es correcto eso, no importa. Dios está utilizando eso. Digo, Señor, gracias. Pero no ha sido nuestro trabajo, no ha sido nuestra labor. No hemos trabajado nada nosotros, Señor. ¿Por qué es tan importante la autoridad? Ese anillo que el Señor nos quiere dar. Porque va a llegar el momento en que ya no vengamos a la iglesia y vengamos, Señor, mi problema, mi enfermedad, mi aflicción, y venimos a descargarnos y ahogarnos y que Él nos llene. Amén. Pero esos tiempos cuando viene el anillo de sellar, la autoridad que el Señor nos quiere dar, ¿qué va a pasar? Cuando sabemos que allá afuera nos sucede algo, izquierda, derecha, arriba, abajo, la autoridad del Señor nos va a poner en la mente, en el corazón de que no estoy vencido, no estoy derrotado, tengo a mi Señor que va a vencer por mí, estoy firme, estoy de pie, aunque mis ojos me muestren todo lo contrario, estoy firme. Y no vamos a necesitar que alguien ore por nosotros. No vamos a necesitar que alguien nos dé un consejo. El mejor consejo es la palabra del Señor. El anillo de sellar. Y dice, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante ese tiempo de evangelización, mis hermanos? Vamos a Mateo 24 y mira ahí nada más lo que dice. Gloria a Dios por eso. Mateo 24. Amén, hermana. Hermana me dice cuando hizo la granizada llover, cuando estaban a punto de enfrentarse, ¿no? Circunstancias en nuestros países, en nuestro país hay eventos naturales que uno diría, qué casualidad. La casualidad son para aquellos que no creen en Dios. Mateo 24,
Los discípulos le preguntaban y le decían, Señor, antes que sea el fin, ¿qué va a pasar? Le decía, ¿cuáles serán las señales? Y ahí podemos ver desde el verso 3 muchas señales, mis hermanos. Le decían falsos profetas, se van a entregar ahí a tribulación, va a haber terremotos, va a haber muchas cosas. Pero mira el 13 lo que dice. Verso 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora mira lo que dice el 14. ¿Por qué es tan importante la evangelización? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Si aún nosotros no habláramos, ¿qué dice la palabra? Las piedras hablarían. ¿No será este tiempo que está hablando, no nosotros ni nuestra boca? Está evangelizando otras circunstancias. Dios está utilizando todo a su paso. Dios, Señor, wow. ¿Y yo qué estoy haciendo? Decía el Señor. Por decir, Señor, ustedes preparen a la iglesia. ¿Preparar en qué sentido, mis hermanos? Prepárense para lo que va a venir. Muchos han titubeado, capaz, muchos cristianos han titubeado en este tiempo, conociendo la palabra, han dudado que Dios no está en control. El pánico ha reinado en las familias y hasta el día de hoy parece que sigue reinando. Los bancos se llenan, la canasta familiar se llena, los surtidores se llenan. Muchos ya se quieren ir. Muchos con doble chapa, doble candado, calaminas, todo. Por lo que pueda llegar a suceder, en pánico. Cuando la palabra de Dios dice bien claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra huestes espirituales. Todo es espiritual. Y realmente capaz hemos llegado. Yo aún he llegado a flaquear y decía, Señor, que no sé, una esquina, y a veces, o pensar solamente, ese de aquel, el otro, que ese, el otro, perdón, Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios. ¿Pacificadoras dónde? Con pena, iglesias convocando para salir. La iglesia lucha así. No me imagino a Jesús en ese tiempo batallando así. No me imagino. Ni siquiera Pablo, el apóstol Pablo. Y esta semana hablaba con un amigo. Está mi casco, Ángelo, voy a salir, me decía. No es cristiano, ¿no? Pero nos conoce. Por las transmisiones nos conoce. Y yo digo, ya debías convocarme, dice, bueno, ya debías convocarme. Pero, ¿acaso no es buena la causa, Ángelo? Sea buena la causa o no, le digo. Hay una guía más importante para nosotros que sea la causa o no. ¿Acaso la democracia no es importante, Ángelo? Me decía. Que capaz sí o capaz no. En la historia del mundo nunca se ha sabido cuál es la mejor forma de gobernar. Pero Dios no utiliza ni una de esas. Dios gobierna con la teocracia. O sea, Dios elige, Dios decide. Entonces, pero los hijos y todo,
Está bien, pero la mejor manera de batallar, le digo, para mí, ¿sabes cuál es? Mis rodillas. Y oro en mis rodillas y batallo. ¿Por qué? Porque ahí voy a vencer lo que está pasando allá afuera. ¿Tú crees que cuando si alguien saliera puede convencer al otro de lo que está haciendo mal o bien? Eso no es a obligación, es espiritual. Por eso cuando estamos en la casa, estamos con el esposo, la esposa, los hijos y etcétera, y peleamos, capaz discutimos, no tenemos que enojarnos con ellos o pelear con ellos, porque no es él o ella, es alguien que está manejando a él o a ella. Entonces, ¿qué hago yo? Amén. Y me pongo a orar: Señor, te pido en nombre de Jesús, cambia a esta persona. Señor, en nombre de Jesús, muestra la verdad. Oh Señor, cuídala, cuídale, que realmente no sea así. Es orar, entregarle la vida. La más grande batalla, porque este es el tiempo espiritual donde principados están atacando, sí, nuestro país, porque Dios es espíritu y también los espíritus inmundos existen. Está colocando el más grande error de este tiempo en toda la humanidad, no solo aquí, en toda la humanidad, ese principado llamado racismo. Porque eso es un tremendo principado y que Satanás se ha descubierto. Porque la palabra bien clara dice: para Dios no hay excepción de personas. Para Dios todos son iguales. Entonces es una batalla espiritual. Pero es cierto, eso no quiere decir que no haya guerra y batalla. Va a haber. Va a haber. Porque Dios se manifiesta, a través de eso se está manifestando. Pero la iglesia, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos obrar la iglesia del Señor para que recibamos ahora esta palabra que hoy nos está dando? Nos está dando un anillo de sellar. O sea, autoridad. Hoy en este día la iglesia dice: los convocaré para darles autoridad. ¿Por qué les daría autoridad? Porque este es el tiempo que la iglesia tiene que salir a evangelizar. Piensa y di: ¿quiénes aún no conocen al Señor en tu familia? ¿Quiénes en tu trabajo aún no conocen al Señor? ¿Hace cuánto no evangelizas la palabra de Dios? ¿Hace cuánto te encuentras con las personas y piensas que es casualidad y simplemente les saludas y hablas un rato de la vida y te olvidaste de hablarle de Dios? Y capaz fue la última vez que le ibas a ver. Hasta el día de hoy aún sigue existiendo personas que se avergüenzan del evangelio. Por eso decía: iglesia, levántense, despierta, iglesia. Ese anillo de sellar no es para las personas que están jugando izquierda, derecha, derecha, izquierda. Entonces, ¿qué debemos de hacer? 3 recomendaciones muy importantes que todos lo sabemos. Y el primero, Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 16, claramente decía la palabra de Dios: todos estén alegres, decía. No estén tristes, decía, estén alegres. Pero eso no es la recomendación de estar alegres, sino lo siguiente que dice: oren sin cesar. Oren sin cesar, decía. Primera recomendación: la iglesia tiene que orar, pero sin cesar. ¿Cómo es eso? No es solamente la oración donde uno se pone horarios. Por ejemplo, ya unos 5 minutos más, ya vamos a orar. Estamos poniendo un horario. En la casa a las 12 antes de dormir voy a orar. En la madrugada me pongo despertador, voy a orar. En la mañana antes de salir voy a orar. Está bien, no es que está mal. Antes de los alimentos voy a orar. Está bien, no está mal eso. Pero la Biblia dice orar sin cesar. ¿Cómo se puede orar sin detenerse? O sea, continuamente. ¿Orar qué es? Hablar con Dios. Es como ahora, no puedo detenerme al hablarles. Voy a terminar la reunión, vamos a terminar, vamos a orar, nos vamos a bendecir. Algunos vamos a ir capaz a almorzar, qué sé yo. Voy a seguir hablando. No puedo cesar de hablar.
A excepción de unas semanas donde ustedes saben, he estado con una operación en mi boca, he dejado de hablar, no sé, un mes creo. Y aprendí muchas cosas de eso. Pero aún así, en mi mente seguía hablando. ¿Cómo puedo orar sin cesar? Cuando nosotros tengamos una intimidad con Dios, todo el momento vamos a orar, aunque no estemos en nuestra habitación, aunque estemos en la movilidad, aunque estemos en el trabajo, aunque estemos caminando sencillamente en la calle, aunque estemos hablando con alguien, aquí en la mente empieza a orar. Señor, por favor, guíame hoy día. Por favor, te pido que no quites eso que está pasando ahí en mi trabajo. Señor, arranca de mí esto, Señor, que hoy día he hablado. Señor, no quería lastimarle. Señor, todo el rato, sabiendo que Él está al lado nuestro. Orar sin cesar, ¿verdad? Pero hay muchos en la iglesia que a veces fuimos así. Ni siquiera oramos antes de salir de la casa. Ni siquiera oramos al terminar el día. Peor en la madrugada. A pesar que el Señor nos levanta, no creo que el Señor quiera tanto sacrificio, Señor. Yo creo que Él ha visto mi día. Hoy ha sido muy cansador. No creo que a Jesús le haya pasado eso, ¿no? No había día que Jesús no se levantaba a orar en el alba, dice. O sea, antes de que salga el sol. 5 de la mañana, 5:30, 4:30 de la mañana, 5 menos cuarto, se levantaba a orar. ¿Por qué? Porque sabía que ese día iba a ser un día de batalla y de guerras. ¿Acaso nuestros días no son así hoy en día? Entonces, ¿por qué no levantarse a orar? La iglesia ahora tiene que levantarse a orar. Primer punto, un hábito de la oración en la intimidad. No vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Está bien, pero después háblale tú en tus palabras. Cuéntale lo que te pasa. En la intimidad. Desahógate. Y ahí va a venir esta palabra. Clama a mí y yo te responderé. 2. En Josué 1:8 decía, y esta es la segunda recomendación de parte de Dios. En Josué 1:8 decía, mediten en mi palabra de día y de noche. Entonces léanlo a ver. Josué 1:8, ahí está. ¿Cómo mediten en mi palabra de día y de noche? Ahora acá nos paramos y leemos. Yo digo, bueno, ese más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor, lo creo, amén. Me voy, amén, oramos, listo. La Biblia en Josué 1:8 dice, no dice lee mi palabra día y noche. Dice, medita. ¿Cómo es eso de meditar? Va más allá de leer. Yo me siento y me paro y digo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Me detengo y digo, con un versículo, hay en los celulares digitales, hay versículo del día, ¿no? Ese versículo, capaz es este, digamos, lees, sales de la casa y perseveras hasta el fin, serás salvo. Señor, ¿cómo es eso? Ya, a ver, a la casa llego y digo, perseverar, capaz glosario, busco perseverar. El fin, ¿qué fin? ¿Cuál fin? A ver, buscaré, estudio esto. En el fin de los tiempos, perseverar. O sea, no había sido así nada más que soy salvo. Tengo que perseverar. Señor, perdóname, porque si realmente no estoy perseverando, me decaigo, a veces flaqueo. Un día estoy bien, después estoy flaqueado. Un día estoy bien, después estoy flaqueando. No estoy perseverando, Señor. Estamos meditando la palabra. No solamente ya estamos leyendo la palabra. Dios no quiere lectores de la palabra. Dios quiere meditadores de la palabra. Lo dice aquí. Entonces la segunda recomendación, primero oramos y después meditamos en su palabra. ¿Hasta ahí será suficiente? No. Tercero y último, en Santiago 1:22 dice la palabra. Santiago 1:22.
Claramente dice la palabra de Dios aquí: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si son oidores se engañan a sí mismos, dice. O sea, mi hermano, no basta con orar, meditar en la palabra y luego no hacerlo. No, dice hacedores de la palabra. La iglesia, este tiempo tiene que prepararse así: orando, meditando en la palabra y haciendo la palabra. Porque lo que va a venir, iglesia, cuidado que el espíritu no esté preparado. Cuidado esto no esté preparado. Cuidado esto no esté preparado. Porque lo que veamos, lo que empecemos a sentir, engañoso es el corazón sobre todas las cosas, dice, ¿no ve? Cuidado los sentimientos, ¡pum!, empieza a atacar. Vamos a flaquear. Muchos serán seducidos, dice. La advertencia aquí: muchos vendrán en mi nombre, dice. Habrá señales, habrá muchas cosas, pero la iglesia tiene que prepararse. Y a la par, cuando la iglesia recibe esta llenura, este alimento, porque es alimento la palabra de Dios, ¿qué pasa? Inmediatamente uno se vuelve hacedor, ya no está tranquilo, ya no está en paz. Mi hermano, los jueves yo les digo a los que vienen los jueves, ¿saben qué les digo? La última vez les dije: después de hoy, ya no vengan, les dije. ¿Cómo? Es que mientras más sabes, más Dios nos demanda. Entonces no deberías de saber, mejor hubiese sido que no sepas. Entonces diría: hoy no, gracias hermano, ya no voy a venir. Y capaz los domingos dirían: no, ya no voy a venir. No, es que es mucha responsabilidad. Sí, no. Cuando sea más cabal, más firme, ahí voy a volver. El reino de Dios es de los, al de tu lado dile: el reino de Dios es de los. Entonces, mi hermano, no sabemos lo que va a venir. Esto no es una prédica de pronóstico, no. Esta es una prédica de advertencia que el Señor me lo dio a mí primeramente. Tanto plan 2020 en mi cabeza, tanto esquema armado en mi vida personal, en mi vida profesional, ministerial, cuando algo que parecía tan chiquitito se me estaba escapando: la predicación del evangelio. Porque claramente decía: el fruto de nuestra salvación, ¿sabes cuál es? Si estás seguro que eres salvo, ¿sabes cuál es? Que predicas el evangelio. Si hay personas que no predican el evangelio, tendríamos que darnos la duda si son salvos o no son salvos. Por eso decía: todo lo que hagamos a partir de hoy, todo lo que planee mi vida personal a partir de hoy, tiene que anclarse con el evangelio. Si quiero levantar una empresa, un negocio, ¿es porque quiero ganar plata? No. Quiero captar personas para predicar el evangelio. Realmente yo bendigo todo lo que ustedes, mis hermanos, hagan, anhelan y sueñan. Pero lo bendigo grandemente si está anclado el evangelio. Si no, llega a ser interés personal. Y la avaricia detesta a Dios. Por eso, Señor, bendícenos. ¿Para qué? Para expulsar el evangelio a toda criatura. Señor, bendice estos medios online de la iglesia y del V para seguir expandiendo el evangelio. El Señor
me hace aún poner más ideas en mi cabeza. Y yo les pido, mis hermanos, que oren. ¿Por qué? Porque es posible que el Señor, uno de mis afanes, todo lo que estamos haciendo en la congregación para que se expanda el Evangelio, es posible que para el 2020 salga ya en un canal local. Todo para expandir el Evangelio. Y no si nos miramos aquí nomás y nos quedamos aquí nomás y nos conformamos. Está bien. En lo poco me fuiste fiel. Sirve en ese poco, pero hazlo bien. Pero predica el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Pero ahora, prepárate, dice el Señor. Prepárate, porque los golpes que realmente vamos a recibir van a ser golpes para aquel que no está firme. Pero hoy nuestra responsabilidad es animarnos unos a otros y decir, ¿sabes qué? Vamos a prepararnos. Qué sé yo, hagamos cadena de oración. ¿Sabes qué? Vamos a mi casa, los que viven cerca de mi casa, reunamos gente y estudiemos la palabra del Señor ahí. Pero ahora, ¿qué le voy a dar? ¿Qué voy a darle? Enseñarle. Por eso le decía, vengan los jueves. ¿Cómo me levanto los lunes? Levantarse espiritualmente. Estoy cayendo, la carne está reaccionando. Los viernes ayuno. Mis hermanos, este es el tiempo de prepararse, amén. Diga al de tu lado, es el tiempo de prepararnos, dile. Ponte de pie. Y prepara tu corazón, porque hoy no hemos venido a pedir para nosotros, amén. Hoy no hemos venido a orar por nosotros. Si tenemos problemas, dificultades, amén. El justo está en las manos del justo y Él nos sostiene, aún sin que le contemos. Él sabe lo que nos pasa y ya sabe la solución, amén. Hoy hemos venido, ¿sabes qué? A pedir por nuestro país, amén. A pedir por todo lo que está pasando allá afuera. Las vidas que se fueron, no sé si conocieron al Señor o no, pero un día Dios va a hablar a la iglesia de Bolivia. ¿Están hablando o no de mí? Que Dios ponga paz en nuestro país. Que Dios redarguya los corazones de los gobernantes para tomar buenas decisiones soberanas conforme a su palabra. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz y es verdad. Y Señor, en este tiempo, no vengo por mí. Y a partir de hoy, enséñame a no ir hacia ti por conveniencia, mirando mi propio interés. Porque este es el tiempo, Señor, que tu iglesia se tiene que levantar. Este es el tiempo que tu iglesia tiene que despertar, cumpliendo la gran misión de amar al prójimo y preocuparse por el prójimo. Mucho más aún de los que no conocen tu verdad, Señor. Y en este tiempo, Señor, en la tierra, en el suelo de Bolivia, yo sé que te estás glorificando, Señor. Yo sé que en este suelo te estás manifestando. Porque, Señor, puedo ver que tu Espíritu Santo no ha utilizado al 100% a la iglesia para que muchos se acerquen a ti. Has utilizado las circunstancias. Aún puedes utilizar las piedras, dice tu palabra. Pero, Señor, a los que te conocemos, te pedimos perdón.
Perdónanos porque no hemos obrado correctamente. El mensaje de la iglesia, Señor, es pacificar. El mensaje de la iglesia de Cristo es, Señor, sembrar paz, no odio. Y hoy, Señor, si en algún momento hemos caído y hemos flaqueado, aún en la mente, Señor, y si lo hemos hecho con acciones o hablando, perdónanos, Señor. Y aún, Señor, la indiferencia que muchos hemos tenido, igual, Señor, perdónanos. Quizás hemos dicho: yo estoy bien, no me importa lo que pase. Perdónanos y ten misericordia. Porque hay familias que están, Señor, quebradas, Señor, por lo que está sucediendo. Porque hay, Señor, hijos, padres preocupados por los hijos, e hijos preocupados por los padres. Y lo mejor, Señor, que podemos hacer nosotros, primeramente, Señor, es doblar nuestras rodillas y pedirte misericordia por Bolivia, Señor. Te pido perdón por mi país, Señor. Te pido perdón, Señor, por todo lo que hacemos. Y no te olvides de esta tierra, Señor. Guarda, Señor, a las familias de esta tierra que nos vio nacer. Guarda y pacifica, Señor. Pon sabiduría del cielo, Señor, conforme a tu palabra, en autoridades y gobernantes que según tu palabra tú les pusiste, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que toda hueste, Padre, todo, Señor, espíritu que quiera gobernar, Señor, las ciudades, los barrios, las familias, quiera gobernar, Señor amado, el país entero, principales legiones, en el nombre de Jesús, Señor, los atamos de pies a cabeza, Padre, y los echamos fuera. Sales de nuestro país. Suelta ahora en el nombre de Jesús odio, reprensión, muerte, todo espíritu de división, racismo, en el nombre de Jesús se va de Bolivia. Sea amarrado esos espíritus, sean sujetados a tu presencia, sean sujetados a tu poder, porque en tu presencia, Señor, hay sanidad, hay restauración, Padre. Obra, Señor, obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, liberta, Padre, a las familias. Liberta La Paz, Señor. Liberta Santa Cruz. Liberta Oruro, a Potosí, Cochabamba, Señor. Pando, Beni, Tarija, Señor. Liberta, Padre, nuestro país. Y que aún, Señor, existan, Padre, tus hijos se arrodillen, Padre, para clamarte. Aún civiles, autoridades, Señor, todo tipo de personas, Señor, de trabajos, negocios, se están arrodillando, están orando por la paz, Señor. Y tú, Señor, se hace revelándote, Señor, a través de esos canales. Revélate, Señor. En el nombre de Jesús, santo, santo, santo. Oh Dios, grandes promesas tienes para Bolivia, Señor. Discriminada ha sido, rechazada, menospreciada, pero tú dijiste, Señor, que levantarás avivamiento de este país, Señor. Levantarás fuego de este país. Y hoy se cierra, Señor, y creemos y cancelamos, Señor, toda mentalidad aún de rechazo. Por generaciones hemos ido creciendo así, con una mentalidad de no puedo, con una mentalidad aún de indiferencia, con una mentalidad, Señor, de fracaso. Pero, Señor, tú levantas eso y cambias la mentalidad,
porque es tu espíritu que renueva, 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 renueva. Y lo que era imposible, tú lo haces posible. Tú lo haces posible, Señor. Oh Dios. Oh Santo Dios. Oh Santo Dios. Oh, danos ese anillo de sellar, Señor. Levanta tus manos arriba. Levanta tus manos arriba. Y el Señor te ha dicho: esos días te daré, te convocaré para poner ese anillo de sellar, esa autoridad. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero recibir, dile, esa autoridad. Yo quiero recibir, dile, esa autoridad. Unge mi vida, Señor. El Espíritu Santo hoy unge nuestras vidas, iglesia. Y recibe eso. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Vamos, vamos, dile: quiero más, dile: quiero más, quiero más. Oh Señor, gracias Padre por tu verdad a nuestras vidas, Señor. Gracias Padre por tu misericordia, porque no te has olvidado de nosotros, Señor. Nos sostienes en tus manos, nos sostienes en tus manos de amor. No, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. 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 No hay otro. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas Dios hará, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, iglesia, y vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Grandes cosas vienen ya para Bolivia. Grandes cosas vienen ya para este pueblo, para este suelo, para nuestras familias. Aún la evangelización que hagamos, de ahí van a salir grandes maestros, grandes misioneros, grandes pastores, grandes evangelistas que van a llevar la palabra de Dios a todos los pueblos, a todo lugar, a toda Bolivia y a toda Latinoamérica, en el nombre de Jesús. No, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Dile: no, no hay otro como tú. No hay otro, no hay otro como tú.
Señor. Así será, dile. Así será, Señor. Dile, mis generaciones y yo te adoraremos. Mis generaciones y yo te exaltaremos. Mi familia es tuya. Mi familia es tuya. Mi ciudad es tuya. En tus manos está, Señor, Bolivia. Un espíritu de sanidad corre, Señor, por todas las calles. Tu espíritu de restauración, Señor, inunda todos los departamentos. Porque la oración del justo puede más, dice tu palabra. La oración del justo puede más. Tú inundas sanidad a esta tierra, Señor. Inunda de sanidad y paz a esta tierra, Señor. No claudicaremos nosotros. Tu iglesia no bajará los brazos, Señor. Tu iglesia no peleará, Señor, con fuerza de carne. Tu iglesia va a pelear con fuerza de espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo Dios. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Oh, Señor, gracias, gracias. Con tus manos arriba bien fuerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Dale un aplauso fuerte a Dios.